Perdón, es que te interrumpa, pero es que veíamos recién y lo comentábamos, la imagen de otro secuestro ocurrido el 2023. Estamos a esta hora en contacto telefónico con Antonio, quien fue víctima de este secuestro. Él está desde el extranjero, va a conversar con nosotros. Antonio, muchísimas gracias por este contacto. Buenos días. Ahí estamos viendo ya nuevamente esas imágenes. ¿Cómo estás? Yo bien, ya no vivo en Chile, así que puedo hablar con más tranquilidad del tema. ¿Ya no vives en Chile por otras razones o por un tema de seguridad? No, por seguridad, o sea, no, era insostenible seguir estando ahí. No sé si, bueno, es complicado y entiendo que no sea de tema público en mi caso, pero no es fácil seguir yendo al mismo lugar de trabajo después de que te secuestran, después de que o sea, la sensación de vulnerabilidad que uno siente en esos momentos no es comparable con nada. A mí me han asaltado cuando era más chico, pero nada comparable con eso. Lógico. O sea, ellos tienen información tuya de todo. Antonio, en mi caso, descríbenos, por favor, qué pasó exactamente ese día, cómo fue, pues nosotros tenemos ahí la imagen, pero tú descríbenos exactamente cómo fue eso. Ese día yo estaba haciendo dentro de mis cargos tengo hartas funciones y justo salí a buscar un pedido material. En la zona la verdad es bastante sola, nunca hay seguridad ni nada. Y esas camionetas como la que me subieron a mí son bastante comunes por ese lugar. Claro, entonces no es como que sea raro ver una camioneta de esas blancas. Entonces yo me bajé, como pudieron ver me di la vuelta por atrás de la camioneta porque tenía que sacar una caja pesada de artículos de la empresa. Y como se puede ver en el video, me abordan por la espalda. Ante eso, la verdad, nada que hacer. Cuando te ponen una pistola en la cabeza por la espalda y te ponen otra en las costillas, hay que ser bien inteligente y no tratar de oponerse. En mi caso, igual, yo cometí el error de que intenté forcejear un poco y hacer que el momento de la subida de la camioneta fuera más largo. Tampoco quise gritar, tampoco quise tirar las llaves ni nada, porque era obvio lo que iba a pasar. Y lamentablemente me tuvieron arriba con ellos aproximadamente una hora, dando vueltas por Santiago, me gritaban con una pistola en la cabeza en todo momento y obviamente se llevaron la camioneta con ellos también. ¿Y dónde te dejaron finalmente botado, Antonio? Mira, a mí me fueron a botar cerca de Tiltil, pero antes de eso hicieron una parada técnica, yo creo que no tengo idea dónde, porque como te digo, no podía ver nada, no me dejaban girar la cabeza ni nada atrás, siempre cuidado con una persona que me tuviera una pistola en la cabeza. Y cuando me botaron, me hicieron caminar como hacia un peladero, como un pastizal. Lo único que veía eran todos los árboles iguales y unas montañas. Me apuntaron con una pistola en la espalda y me dijeron que me quedara ahí parado media hora, que si no me iban a pescar un balazo y hasta ahí llegaba. ¿Y te pidieron plata en esa hora y media que te estuvieron dando vueltas por Santiago? ¿Te pedían plata, cajero automático? ¿Te iban hablando de tú, que tenían datos tuyos? ¿Te iban amedrentando? Mira, yo creo que todos los secuestros son diferentes. En el caso mío, la verdad es que lo que intenté mantener ahí fue siempre la calma, porque ellos estaban demasiado extasiados. No sé si habrán estado, obviamente, bajo alguna sustancia, pero la misma situación los tenía así. Y yo tenía el miedo de que alguno de ellos, por el susto, me fueran a disparar o algo. Entonces ellos me iban haciendo preguntas y cada vez que sentían que yo no les respondía con honestidad, me llegaba un cachazo, como se le llama, que me pegaban con la parte baja de la pistola. ¿Y qué querían saber? Me preguntaban por plata, eso. Información más que nada del sector. ¿De la empresa tuya o de lo que pasaba en general con el movimiento allí? Me preguntaron de la empresa, me preguntaron los horarios, el movimiento, cuánta plata se vendía, qué artículos se podían sacar, la empresa de al frente, las empresas de la cuadra, porque me imagino que ya sabían que la zona donde estábamos ubicados ahí no es una zona segura. Ellos lo tienen más que claro. ¿Perdón, eran extranjeros, eran chilenos estos asaltantes? No, mira, en ese caso, en lo que me tocó a mí, eran todos chilenos, yo creo que el más chico debe haber tenido 19, 20 años y el más grande poco más de 40, pero eran varios. Poco más de 40. ¿En el caso tuyo era un dato? ¿Era un dato no o creo. Una oportunidad? No, yo creo que lo mío fue oportunidad, porque en esa zona se da todo tipo de robos, se roban los retrovisores, se roban vehículos, entran a las empresas. Entonces, si hubiera sido un tema de datos, hubieran intentado mantenerme con ellos el más tiempo posible, y eso es lo que, entre comillas, suena raro decir, pero agradezco que no me hicieron nada más. O sea, fue solamente el susto y la plata que andaba trayendo, y accedieron obviamente a todas mis cuentas, porque estando con ellos me hicieron desbloquear los teléfonos, poner las contraseñas y todo. Antonio, entonces ellos no sabían
quién eras tú. Tú nos dijiste hace un instante que tenía mucha información tuya. ¿A qué te refieres? Bueno, por un tema lógico, cuando te secuestran, acceden a tu teléfono. Y al acceder a tu teléfono tienes todas tus conversaciones, tienen tus notas, tienen tus contraseñas, tienen tus direcciones. Yo en la camioneta también andaba trayendo documentación. Ya, no es que... Sí, obvio. Lo que pasa es que quiero entender cómo es el proceso completo de estos tipos. Si hay una inteligencia previa, si saben que tú eres el dueño y que tú llegas a esa hora siempre, o fue la oportunidad, el momento. Te vieron y actuaron. No, nada. Mira, de hecho ellos se vienen a enterar de que yo tenía que ver con la empresa hoy. Con lo que están mostrando en la tele, porque ellos no tenían ni idea que yo era socio de la empresa. Perfecto. Claro. ¿Y a ti te da la impresión entonces, Antonio, que ellos quisieron obtener información para cometer otros delitos en el sector? Sí, obviamente, pero yo creo que mi secuestro fue más enfocado en robarse la camioneta y se hablaba harto de desarmarla, se hablaba de llevarla a ciertas poblaciones, a La Victoria. Notaron varias poblaciones donde la podían desarmar y quizá venderla por parte o quizá mandarla para Bolivia como lo suelen hacer. Oye, Antonio, ¿qué pasó con este delito? ¿Tuviste alguna información después? ¿La fiscalía se investigó? ¿Qué se supo de eso? Mira, la verdad es que la investigación en este caso, yo no sé si ellos esperan que uno llegue llorando a dar la denuncia o algo, pero lo que pasó después de esto fue que el propio personal de la empresa de nosotros encontró la camioneta y básicamente tuvimos que ir a Carabineros a contratar lesión y todo, pero la verdad es que la experiencia en la comisaría es terrible, o sea, no se la recomiendo a nadie. Poco más que quieren que uno les diga el root de la persona que te está asaltando, lo que encuentro yo una estupidez. Y si no te ven llorando, si no te ven con sangre, es como, ya, estáis bien, o sea, ¿qué quería? A mí eso fue lo primero que me molestó bastante, y después se me acercó PDI, supuestamente que ellos iban a resolver el caso. Nosotros les dimos todo, la verdad es que ese video se ve en bastante mala calidad, pero la grabación original, ustedes pueden ver la placa patente de la camioneta en la que me subieron a mí. E incluso teniendo la patente, no fueron capaces de hacer nada. O sea, no hay ningún dato de nadie, no hay ningún preso, no hay nada al respecto. O sea, ni siquiera supieron si era una camioneta robada o no, de quién era el dueño. No pudieron avanzar en nada. Mira, nosotros ahí intentamos averiguar un poco, porque la verdad no quisimos hacer nada más por un tema de que yo salí vivo y yo con eso ya estaba agradecido. Yo dije, ya con estar vivo me da lo mismo todo. Pero sí estaba la patente, sí estaba la información, supuestamente PDI informó que esa camioneta había sido robada la patente de otra empresa. Como que en la mañana hicieron un asalto, se robaron justamente la patente y anduvieron haciendo asaltos con eso. Con esa patente. Pero fue tan cerrada la información que me llevó a molestar que me dijeran, no, es que la patente fue de un auto robado. Claro. ¿Y cuándo toman la decisión de irte de Chile, Antonio? A los meses después de esto, por un tema de que... bueno, yo siempre fui criado en población y obviamente el hecho de tener autos cerca de la casa era un tema que iba a incomodar. Yo sí estuve viendo vehículos no cotidianos rondeando la casa donde yo vivía. Entonces cerca de la empresa también estuvimos viendo las cámaras y habían vehículos que se paraban a las 6 de la mañana en la esquina de esa calle. Y lo que me pasó a mí fue a 3 calles del secuestro que hubo ayer. Entonces no es un caso aislado, yo creo que han habido más. Me imagino que nadie quiere hacer este tema público porque igual es prácticamente suena estúpido, pero es atacar a ti mismo si es que uno hace pública esta información, porque los secuestradores obviamente quedan con todos tus datos. Exacto. Yo perdí toda mi información, todos mis documentos, todo. O sea, ellos tienen todo lo de uno. Antonio, una consulta. Carlos Collado, yo soy comisario en retiro de la Policía de Investigaciones. Una consulta. Luego de lo que te ocurrió, que es lamentable lo que te estamos viendo y analizando, tu experiencia con las policías peor, o sea, lamentable, lo lamento mucho. ¿Qué pasó después ustedes como víctimas? ¿Tú lograste, por ejemplo, conversar con otros colegas, otras personas que tienen su empresa en el lugar para poder adoptar alguna medida de seguridad particular, ya que abandonados claramente están? Sí, mira, nosotros intentamos conversar con toda la cuadra y con toda la zona, porque eso no es un circuito cerrado, como se puede ver, es de fácil acceso, ya sea por San Martín o ya sea por Lobosa, ellos entran y salen como si nada, y la verdad es que es un tema de que cada cuadra depende de la seguridad que quieran poner, pero tiene que ser un tema privado. En el caso nuestro, la empresa tuvo que pagar una camioneta que anda rondando de seguridad pública solamente para nosotros, o sea, todo el gasto lo estamos asumiendo nosotros como empresa, y eso más que nada para mantener la tranquilidad de los trabajadores que están en la empresa. Ya por un tema, ni siquiera por un tema mío, porque yo ya no sigo yendo, yo ya me fui de ahí, pero la gente que sigue ahí obviamente que ahora se sienten más vulnerables que antes, y yo, entre comillas, agradezco que me pasó a mí y no le pasó a una mujer,
que le haya pasado a alguna de las chicas que trabaja en la oficina, cualquier cosa, porque quizá el caso sería diferente. Sí. Antonio, este es un sector industrial que ya tiene un par de décadas, entiendo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la situación en el último tiempo? ¿Ha habido también un crecimiento, entiendo, de tomas en las cercanías? ¿Cómo fue cambiando el lugar? Porque por algo la gente se estacionaba afuera y no tenía temor, por algo no había medidas de seguridad más importantes. Esto antes me imagino que no era un tema de preocupación como ahora. Mira, yo antes trabajaba en otra zona, también en Quilicura, no exactamente ahí, pero siempre era conocido que la zona de San Martín, que es como mencionaban hace un rato el cementerio de los perritos, ahí es tierra de nadie, no hay locomoción pública, es un pasadizo donde hay tomas entre medio, está el cerro que es justo la bajada del Cerro Renca, que también hay tomas que están arriba. Entonces antes el miedo era que te asaltaran los que vivían en las tomas, pero después resultó ser que la zona, al ser industrial, se está dando mucho para temas de asaltos, y yo te puedo jurar que no hay policía nunca, a menos que maten al hijo de un político o algo, se van a ir a meter para allá, pero si no, no hay nadie, no hay ningún policía en ningún momento. Ni siquiera cuando lo ocurrió hechos de no, ni nada. Cuando pasó lo mío fueron 2 veces y después no aparecieron nunca más, siendo que supuestamente iban a estar yendo por 2 semanas todos los días a dar la ronda. No pasó nada. Bueno, lo estábamos constatando acá, pues, ¿no? Un sector bien abandonado que está, para ser un sector industrial uno no lo entiende, un sector industrial que debería ser seguro, que debería tener una capacidad, ¿no es cierto?, de generar ahí un sistema colectivo, colectivo hasta de cerrar perímetros, plan cuadrante, claro, acceso controlado, etcétera. Pero bueno, es una situación que estamos viviendo y que con el secuestro de ayer ha quedado mucho más al desnudo. Estamos conociendo el caso de Antonio, que se fue de Chile. Tengo información nueva respecto del que empata con la de Antonio, a ver, por favor, que es similar, porque bueno, me confirman primero, Antonio, que nos está escuchando también, la situación es muy similar. Que las personas que están detenidas son venezolanas, de nacionalidad venezolana. Teníamos la duda de qué país era. Segundo, que sí se realizó un pago por el rescate. Todavía no tenemos la cifra exacta, pero se realizó un pago. Y tercero, que se llega a estos sujetos de interés, se detienen a estas 4 personas porque se triangula el celular de la víctima. No se triangulan los teléfonos de ellos. Recuerden lo que les dije antes, que había un problema con el sistema vigía. Y justamente estaban ocupando esa compañía de ellos. Pero la víctima tenía otra compañía de celular. Y se lo llevan con el celular. Yo no sé si se lo llevan con el celular para hacer lo que hicieron con Antonio, por ejemplo, para establecer si era empresario, si tenía algún tipo de información irrelevante. Las cuentas, se meten a las cuentas al tiro del banco. Claro. O para hacer transferencias bancarias, o para robarse el celular. Lo concreto es que ese fue el error. Porque eso permitió que las policías, en este caso la Fiscalía ECO, junto a las policías que la asisten, en este caso el OS9, triangularan la posición de esta banda de venezolanos y los pudieran capturar, y hoy día son sujetos de interés y están siendo interrogados en el cuartel policial. Pero así fue. Se pagó a la banda, es una banda de venezolanos, todavía no hay información si está vinculado o no al Tren de Aragua, y lo tercero es que se los pilla porque se georreferencia el celular de la víctima, no el de la banda, sino el de la víctima. Esa es como la información nueva que hay respecto del caso y que de alguna manera conversa con la que nos cuenta Antonio, porque a él también le quitan el celular. Ahora hay que determinar si es que en este caso de un empresario de alto perfil, de alto patrimonio, si es que había información previa, si es que se lo estaba siguiendo desde antes. Al parecer lo de Antonio fue más al azar y iba a entrar la camioneta, ¿no? Si no me equivoco, estimado. ¿Cómo puedes repetir? Si no me equivoco, en tu caso iban más tras la camioneta y cuando acceden a tu celular es que se enteran de tu patrimonio, de que eres socio de una empresa. No, mira, lo que pasa, ellos se vienen a enterar que yo soy socio ahora, hoy, por lo que están publicando, porque yo siempre intenté hacerles saber que yo era un trabajador cualquiera, por un tema lógico, para que evitaran sacar cualquier tipo de plata o algo. Claro. El tema pasa en que cuando, bueno, yo me imagino que todos los secuestros funcionan de forma diferente y suena feo que lo tengamos que hablar con tanta naturalidad hoy en día. Sí. En mi caso fue por un tema de la camioneta, pero también ellos tienen que hacer tiempo mientras me mantienen con ellos. Entonces ellos obviamente andan con inhibidores de señales, sacan el GPS a la camioneta, cualquier respuesta errónea es motivo de golpe. Pero también como les da tanto tiempo y saben que uno anda con el teléfono, te lo empiezan a revisar, te piden que lo desbloquees y uno en esas situaciones la verdad es que no es mucho lo que puede hacer, no es mucho lo que uno se pueda oponer y menos con un arma en la cabeza en todo momento. Entonces
La verdad es que en ese caso tuve que dar toda la información, sacaron plata de los bancos, por más que se intentó hacer la recuperación después, tampoco se pudo hacer. Entonces es una situación bastante incómoda. Yo la verdad no he vuelto a hablar del tema desde lo que pasó. Nosotros no quisimos hacer denuncia pública en televisión ni nada, porque como te digo, ni siquiera en comisaría lo tomaron como un caso importante. Quizá porque me vieron ahí, quizá porque ya me habían recuperado, quizá por eso. Antonio, ¿tampoco se activaron los seguros del banco? No, nada, es que yo no tengo seguros contratados porque son mis cuentas personales. Entonces el seguro de fraude usualmente se activa cuando ellos detectan de que tú no activaste la clave de seguridad, el MiPass y todo ese tema, pero como en este caso fui yo la persona que los tuvo que activar, obviamente de manera forzada. Bajo coerción. El banco, un robo, el no banco un fraude, me dice que yo, claro, cuenta como que yo mismo hice la operación. Pero no ¿Y sé tú si hiciste transferencias? Seguro igual, ¿ah? ¿Tú hiciste transferencias electrónicas a alguna cuenta? Porque eso podría haber sido también una manera de seguir una pista. Sí, mira, ahí lo que pasó y fue bastante raro. Lo que hicieron fue que conectaron mi teléfono a una especie como de computador, no sé qué habrá sido. ¿Ya? Y todo lo que realizaron con ese mientras estuvo conectado, no queda el registro en mi teléfono. No hubo registro de lo que pasó. Yo después fui a pedir registro a los bancos y todo, y me dijeron que no había ningún movimiento. Pero claro, la plata ya no estaba en mi cuenta. Pero esos son chilenos, es una banda de chilenos la que te secuestró a ti, Sí. más sofisticado por lo que vemos, al parecer ya se dedicaban a esto, contaban con implementos tecnológicos, distinto a lo que estamos asistiendo hoy día, que es una banda de extranjeros, venezolanos, que actúan al parecer dateados, muy parecido a lo de Rancagua, pero que se equivocan nuevamente y dejan a la vista la triangulación, la georreferencia del celular de la víctima y por eso caen. No sé si esto, en la experiencia de ustedes, Flavio, tú has participado, ¿no?, de este tipo de situaciones, has estado en negociaciones con distintas víctimas y personas captores, en este caso, ¿no? Está Flavio con nosotros, Claro. ¿no es cierto?, que ha sido negociador en algunos casos, ¿no es cierto? De secuestro. Flavio Espinosa, además experto en seguridad, pero que ha participado en algunas negociaciones precisamente en casos similares, Flavio. Bueno, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de agrupaciones criminales. Unas que son expertos en este tipo de hechos y otros que son principiantes. Los expertos tienen toda una articulación, tienen todo un diseño, el cual tienen hasta casa de cautivos, por lo cual no andan paseando con el secuestrado por las calles de las ciudades. Simplemente lo secuestran, saben a quién van a secuestrar y lo llevan directamente a su casa de cautivo, donde efectúan toda la operación a la cual motiva este secuestro. Y hay otro tipo de agrupaciones que son más principiantes, por lo general jóvenes, que si bien siempre andan con armas de fuego, son avesados y temerarios en su actuar, por lo cual siempre es recomendable no oponer ningún tipo de resistencia. No tienen estos centros de cautiverio, por lo cual empieza este paseo por las distintas calles de la ciudad donde se ejecuta este hecho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ambos grupos, los que ya están profesionalizados lamentablemente en este tipo de hechos, como los que están recién comenzando, en ambos sentidos, ambos grupos tienen armas de fuego, son temerarios en su actuar y por lo cual lo recomendable es seguir las órdenes que van dando estas personas. Flavio, había un distinto, estuve leyendo hace muchos años atrás, en México existían estos dos tipos de bandas, pero no era por principiante, no principiante, eran bandas con, voy a utilizar un término quizás poco políticamente correcto, pero eran negocios distintos. Estaba el que, dice usted muy bien, ¿no es cierto?, que tenía su casa y que generaba este secuestro extorsivo, ¿no?, que pedía a la familia o pedía a la empresa o pedía, ¿no es cierto?, un rescate importante. Y estaban los otros que su negocio no era ese, ¿no? Agarraban a un tipo en una esquina, lo subían al auto y le empezaban a vaciar en ese momento las tarjetas de crédito, de Redbank, todo, lo paseaban unas horas porque Secuestro express, parece que a las 24 horas También pasó. parece que a las 24 horas se le abría de nuevo el cupo. Y lo llevaban en México al desierto, ahí en la camioneta. Justamente hay un chileno que manejó a Los Ángeles Negros que se volvió de México. Justamente va de la mano lo que estás diciendo, Julio, que están los que buscan una persona que ya hay un estudio, son gente preparada de todas maneras, son organizaciones donde hay líderes, hay ejecutores, hay mandos medios, están los que van al choque, por decirlo de alguna manera, que son los que ya actúan operativamente. Y tenemos esto que agarran al tipo en la esquina, le vacían las tarjetas, que estos son ya
están comenzando y son aventurados en su actuar, no son profesionalizados en este tipo de cosas y en definitiva, como se dice la jerga policial, andan al cabezazo. Pero los de ayer, los del empresario Canteriani. O sea, sin duda alguna, claro. sin duda alguna, ¿dónde aquí lo más importante es ya que se sabe que, o sea, las víctimas en este caso tienen que fijarse en muchas cosas, tatuajes, tipo de pelo, con textura, cómo habla. Pero yo creo que aquí tenemos el ejemplo, los dos casos muy buenos, Flavio, lo que tú estás diciendo, porque Antonio no está hablando de este caso que lo pasea por la ciudad. Y no sabía ni siquiera que era el dueño de la empresa. Claro. Ya, versus el de ayer, que sí sabían que era el dueño de la empresa, que sí sabían dónde pedir rescate, ¿no es cierto? ¿Cuánto pedir? O sea, había por lo menos un conocimiento de la víctima anterior, un estudio, todo. Pero lo que me parece raro es que lo hayan estado paseando, supuestamente, porque no tenemos mayor antecedente, pero que lo habrían estado paseando por algunos lugares. Porque hay que, en definitiva, ¿qué es lo que importa acá? Es saber, ya cuando salga a la luz los pormenores de cómo avanzó este caso, es saber si lo tenían o no tenían en una casa de cautiverio. Si es así, es un grupo ciertamente especializado en diseñar y en actuar en este tipo de secuestros extorsivos. En el caso de, perdón Flavio, en el caso de Antonio, seguimos contigo, a ti te pasearon, te sacaban plata de tus cuentas, pero además tú dices te pedían información y cada vez que no dabas la respuesta que ellos querían, te golpeaban, ¿no? Esa era la forma que tenían para estar permanentemente presionándote y mantenerte también a ti amedrentado. Exactamente. En todo momento me pedían información de la zona de ahí, de la empresa, de los horarios, de cuánta plata se movía, de qué cosas se podían, entre comillas, robar. Y obviamente yo no quise dar información por un tema lógico. Y aparte que a mí me secuestraron en la parte del frente. Entonces yo no sé si ellos pensaron que yo trabajaba en la empresa que da hacia allá, que es una empresa de color verde. Pero como les digo, ahora es cuando recién se van a estar enterando ellos de que en realidad yo trabajaba para la empresa del otro lado, que las cámaras que grabaron son las de nuestra empresa. Claro. Pero lo que más pedía era información, era datos de dónde sacar más dinero. En este caso lo que pasa con Antonio es claro, lo que tú estás diciendo, Julio, que ocurría en México, que tomaban un tipo en la esquina y empezaban a avanzar conforme los antecedentes que iban recopilando de la extorsión, de la fuerza que ejercían en contra de esta víctima y en definitiva a medida que van avanzando... el caso en Brasil de Jorge Valdivia con Daniela Arango. Correcto. Sí. Cuando se le meten en el auto, ¿te acuerdas o no? Ahora, la diferencia es que Jorge Valdivia es conocido por el fútbol, pero en el caso de acá, de esta persona que tenemos al teléfono, Antonio, que fue víctima en definitiva, este grupo que a mi parecer, con mi olfato, de la experiencia que tengo, era un grupo que recién estaba comenzando en esto, no era muy especializado, por eso a medida que Antonio iba entregando antecedentes, ellos iban avanzando conforme lo que extraían del celular, lo que iban conversando, entre comillas, porque lo estaban golpeando, y en definitiva sí iban avanzando de a poco. Pero claramente era un grupo que estaba iniciándose de alguna manera en esta profesión, en mala profesión. Lo que sí aparentemente sabían era dónde dejarlo. Antonio, tú nos contabas que te van a dejar a un sector en Tiltil. Sí, o sea, en la zona de Tiltil, yo la verdad es que cuando me dejaron sin nada, sin teléfono, yo fui a aparecer con el puro short, de hecho la bolsa también terminó rota, y cuando me dejaron me hicieron caminar como por un peladero y me dijeron, pues siempre con un arma en la espalda, me dijeron que si yo colaboraba no iba a pasar nada, y obviamente confiando dentro de lo que se podía, le hice caso en todo. Eso también es un punto a considerar, porque ya lamentablemente hay que darle consejo a la gente qué hacer si es que la secuestran. Suena estúpido lo que estoy diciendo, pero es cierto. Terrible. Siempre colaboren lo más que puedan, porque un error ahí es un error de perder la vida. En ese caso, ya que ya estaba en eso, tuve que dar toda la información que pude, tuve que hacer caso en todo. Me dejaron parado un buen rato, me siguieron apuntando, hasta que ya pasado un rato se fueron, y yo ya, lo mismo que le pasó al caballero, tuve que buscar una calle, pedir ayuda. La gente no te para, porque obviamente uno anda todo cochino, uno anda sin la polera, piensan que uno los va a asaltar. Entonces, de suerte pude conseguir un vehículo, me prestaron un teléfono y logré contactarme con la empresa, darle aviso de lo que había pasado, porque pasó todo tan rápido que no es que ellos se hayan dado cuenta por las cámaras, se dieron cuenta cuando yo los contacté. Y ahí ya empieza el tema de buscar la camioneta, de buscarme a mí, de ver que todo estuviera bien, de dar vueltas por la zona y obviamente de desaparecerme de la zona de Quilicura también. Bueno, la verdad es que un
traumante. ¿Ah? Tremendo. Pero bueno, esto explica por qué ahora estás hablando fuera de Chile con nosotros, por qué te fuiste a vivir a otro país, por qué quisiste comenzar de nuevo, ¿no? Difícil recuperarse de algo así. Sí. Te agradecemos, Antonio, te enviamos un abrazo gigante. Gracias por tu testimonio y por conversar con nosotros. Valiosísimo. Muchísimas gracias a ustedes ahí. Muchísimas gracias, Antonio. Tremendo testimonio, muy valioso para entender lo que estaba pasando ahí. Estamos también en vivo desde el OS9 en directo con Pancho Sanfurgo. Pancho, vemos harto movimiento a esta hora.